Buen día, amada iglesia. Gracias a todos ustedes por conectarse para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Y bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios y también que hayan podido apartar un tiempo precisamente para alabar el nombre de nuestro Dios, que como familia hayan podido tener un tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios, alabándole, reconociendo su nombre. Tal vez les animaría que en esos tiempos de alabanza pudieran también tener un tiempo de oración, la lectura de algún salmo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, y es una manera de poder animarnos y poder seguir fervientes en el amor de nuestro Dios y alabándole y reconociendo su grandeza y su poder. Sin duda, hermanos, esta semana que acaba de terminar, pues fue una semana complicada, una semana muy difícil para muchos de nosotros y cuanto más para algunos una situación tan difícil, especialmente para la familia Pérez Ríos, que bueno, que el Señor llamó a nuestro hermano Miguel a su presencia, pero estamos seguros de que y convencidos y gozosos y tranquilos de que Él está ahora gozando de la presencia de nuestro Dios. Oremos, por favor, por Patty, por sus hijos, que el Señor siga confortando el corazón de esta preciosa familia y no perdamos la oportunidad de consolar a nuestros hermanos, de darles un mensaje, hacerles una llamada telefónica para animarles, porque es lo que Dios ocupa para fortalecer nuestra fe y nuestro ánimo, darnos ánimo cuando nuestro espíritu está quebrantado. No perdamos la oportunidad de ministrarnos y de mostrar un amor latente hacia ellos. Entonces, yo creo que es tiempo de poder mostrar esto. Y también no nos olvidemos de estar orando por todos aquellos hermanos que se encuentran delicados, familiares, personas cercanas a nosotros. Sin duda, esto viene a poner un pesar, una situación a cada uno de nosotros, en la cual el Señor nos está dando la oportunidad de ministrar y poder llevar a otros a los pies de Cristo. Yo creo que también es una maravillosa oportunidad. Y bueno, hermanos, para continuar precisamente, me gustaría, antes de pasar a lo que es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, que se encuentra obviamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, me gustaría poder hablar un poco acerca hasta dónde estamos en este momento. Hasta este momento hemos estado analizando el sacerdocio que fue dado, ese título sacerdotal dado a nuestro Señor Jesucristo, que fue constituido sumo sacerdote según el orden Melquisedec. Ahora, en esta porción de la escritura que vamos a estudiar, nos va a dar un contraste el autor, el escritor de esta epístola va a hacer un contraste entre lo que es el sacerdocio arónico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. Ya vimos en versículos anteriores que nuestro Señor Jesucristo fue constituido sacerdote según ese orden, el orden de Melquisedec. La semana pasada nuestro hermano Carlos precisamente nos estuvo hablando acerca del valor de este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, queda muy por debajo de la obra sacerdotal, de la orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que fue constituido sacerdote según ese orden. Ese orden anterior que fue constituido en la ley queda obsoleto frente a la orden sacerdotal otorgada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Cristo es tan maravillosa y precisamente en esta porción de la Escritura, ahora se va a introducir ahora el autor, el escritor que fue inspirado por Dios, a una de las doctrinas fundamentales en la fe cristiana, lo que tiene que ver con ese pacto, el pacto hecho por nuestro Dios, por Dios mismo a través de su Hijo Jesús. Y veremos cosas fascinantes en este pasaje que sin duda serán de ánimo, de estímulo en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, y verán que seremos fortalecidos. Así que antes de comenzar la lectura de esta porción de la Escritura, les invito a que oremos y encomendemos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios y pongamos este momento con un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por esa maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí listos para escuchar tu palabra.
queremos poner en tus manos nuestros corazones, que tengamos un corazón dispuesto, un corazón sensible para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, que podamos crecer en el conocimiento de ella, que nuestra fe se vea fortalecida, se vea confortada, nuestro corazón sea confortado, Señor, por ella, animados y descansando siempre en ti. Encomendamos este momento en tus manos, Señor, y que tú seas glorificado, Padre. Gracias por la vida, gracias por todas las bendiciones que tú derramas y que podamos ser sabios y entendidos. Gracias, Señor, y depositamos nuestras cargas delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Así que vamos a empezar con estudiando y desmenuzando este pasaje tan fascinante que sin duda será de gran bendición y de estímulo a nuestra vida. Para ello, entonces, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos, capítulo 7, versículos 20 en adelante. Hebreos, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, este pasaje de la Escritura tan fascinante, el cual vamos a ir desmenuzando y descubriendo las verdades que en él encierran. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha hecho juramentos. El juramento tiene que ver con un compromiso que cada uno de nosotros hacemos con otra persona o con la sociedad. Existe un sinfín de juramentos que vamos haciendo a través de nuestra vida, ¿no? En cierto sentido, por ejemplo, cuando nosotros estamos delante del juez o delante del ministro del culto o un siervo del Señor, un pastor, estamos nosotros haciendo un juramento cuando, por ejemplo, nos comprometemos o declaramos que estaremos casados con nuestro esposo o con nuestra esposa, según sea el caso, ¿verdad? Declaramos que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, en cierto sentido, uno está haciendo un pacto, uno está haciendo un juramento, uno está declarando o diciendo a la persona que está dispuesto a amarle hasta que la muerte le separe. Es decir, el juramento ahí está. Nosotros estamos jurándonos que nos vamos a amar hasta este tiempo. Sin embargo, muchas veces se rompe este pacto, se rompe este juramento que hacemos el uno con el otro delante de Dios, delante de la sociedad. ¿Qué decir, por ejemplo, otro de los juramentos que más impactan por estos momentos de crisis que nos está tocando vivir? Precisamente es este juramento hipocrático. Este juramento hipocrático que hacen los médicos cuando deciden servir a la sociedad, que más o menos tiene que ver con no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Pregúntate, ¿por qué los médicos, ahora en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de COVID, qué es lo que les mueve precisamente a estar al tanto de la población, de aquellos enfermos que llegan al hospital, que llegan a las clínicas? Es este juramento hipocrático que les hace tener este compromiso,
ese compromiso que hicieron con la sociedad, con la persona que les rodea, con la cultura, con las personas, básicamente. No lleva otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Y muchos otros juramentos que vamos haciendo, ¿no? Cuando uno ocupa un lugar público con cierta autoridad, también tienen que hacer un juramento, ¿no? Recuerden, hasta en cierto sentido, cuando nosotros estamos en los honores a la bandera, hasta hacemos un juramento de la bandera constantemente, cada lunes de la ceremonia cívica en las escuelas. Entonces, los juramentos son parte de la vida cotidiana del ser humano. Sin embargo, en esos juramentos muchas veces podemos llegar a fallar. En esos juramentos podemos llegar a poder romper ese pacto, ese juramento que hacemos. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, nos muestra una parte de un juramento que Dios hizo, y que lo maravilloso de todo eso es que el Señor lo cumple. Vayamos entonces a los primeros 3 versículos de este pasaje que acabamos de leer. Hebreos capítulo 7, versículo 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento. La palabra juramento en esta porción de la Escritura aparece entre el versículo 20 y versículo 21, aparece en 4 ocasiones, como juramento y también como una acción que Dios mismo hizo en el versículo 21 cuando dice: juró el Señor. Por lo tanto, la palabra juramento en esos 3 versículos son fundamental para poder entender lo que el pasaje nos está diciendo, y también lo podemos ver en el versículo 28, que es confirmada la palabra juramento, el juramento que Dios ha hecho. Por lo tanto, dice que esto no fue hecho sin juramento. Melquisedec, Jesucristo, fue hecho según el orden, según Melquisedec. ¿Por qué fue hecho según el orden de Melquisedec? Porque ve lo que dice ese salmo que cita precisamente en el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, ¿por qué Jesucristo fue nombrado o fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec? Simple y sencillamente por una razón: porque nuestro Señor, nuestro Padre, Jehová, el Señor de los ejércitos, Él fue el que prometió, el que juró que Jesús ocuparía ese lugar, ese título sacerdotal, ese orden sacerdotal según el orden de Melquisedec, del cual hemos estado hablando domingos atrás. Entonces, hermanos, es una promesa cumplida. Es un juramento que Dios hizo y que nuestro Dios está cumpliendo. ¿No es maravilloso poder entender esta parte del pacto, del juramento que nuestro Dios, el Señor, hace? Cuando nosotros pensamos en el juramento que Dios hizo, es un juramento sólido y verdadero. No depende de las circunstancias. Era algo que Dios prometió y que Dios lo iba a cumplir, porque el juramento lo hizo nuestro Dios. Pregunta: ¿qué es entonces el juramento? Cuando hablamos de la palabra juramento, ¿a qué estamos haciendo referencia? Es el acto de comprometerse a uno mismo o a otra persona a las estipulaciones y las penas de un juramento. Es decir, cuando uno hace un juramento, lo que uno está diciendo, se está comprometiendo con uno mismo, pero también con las personas, y muchas veces poniendo a otros como testigos de que vamos a cumplir esa promesa o eso que estamos jurando. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre este juramento? Es que el juramento lo hizo Dios mismo. Y dice la palabra que juró el Señor y no se arrepentirá. Es decir, el juramento de nuestro Dios es sólido, es permanente. Esa es la naturaleza de la diferencia, la gran diferencia de los juramentos que nosotros como hombres, como individuos podemos hacer, y que Dios comparado con el de nuestro Dios. Es decir, Dios no va a fallar. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Esa es su naturaleza. Es decir, el haber constituido sacerdote según el orden de Melquisedec a nuestro Señor Jesucristo
No fue algo que se le ocurrió al escritor de los Hebreos, sino que es algo que había prometido nuestro Dios en el Salmo 110, este salmo mesiánico al cual hemos estado haciendo referencia en domingos atrás. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hizo Dios este juramento? Ve lo que dice el versículo 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Es decir, los sacerdocios, el sacerdocio arónico al cual está haciendo referencia, fue hecho sin juramento. El contraste del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, otorgado a nuestro Señor Jesucristo, versus el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico era algo que había instituido Dios. Era una orden. Estos tenían la responsabilidad de fungir como sacerdotes, es decir, no tenían opción. Eran descendientes de Aarón y por lo tanto les daba la autoridad y tenían todos los derechos de ley precisamente para convertirse en sumos sacerdotes. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo 29:9. Éxodo 29:9 y lean o escuchen lo que este pasaje dice. Éxodo 29:9 dice, le ceñirás el cinto a Aarón, le está dando la orden a Moisés, y dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y las atarás a tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Es decir, el sacerdocio arónico no era una opción, era una ordenanza. Eso es lo que marca la diferencia del sacerdocio otorgado a nuestro Señor Jesucristo, ese título sacerdotal, según el orden de Melquisedec, con el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico no era un juramento, no era una opción, era algo que la ley establecía y que fue otorgado a los descendientes de Aarón, por el cual Moisés los instituyó. Mientras que aquí en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, este título otorgado a nuestro Señor Jesucristo fue algo jurado por nuestro Dios. No solo Dios juró, tan simple y sencillamente, sino que cumplió. Y me encanta precisamente ese versículo 22. Observa lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Maravilloso y profundo este texto. Cuando vemos aquí, es muy interesante observar esta porción de la Escritura. El escritor a los Hebreos está haciendo referencia por primera vez el nombre de Jesús. Jesús, ¿qué es lo que representa Jesús? Aquí se presenta a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, que significa en este texto, en este pasaje, se está presentando más como Josué, que es un título, es un nombre, no, perdón, no es un título, es un nombre igual que Jesús. Y aquí se le está dando precisamente este nombre a nuestro Señor Jesucristo, está haciendo referencia al Hijo de Dios y al Salvador del mundo, que está haciendo referencia a su vida terrenal. Interesante que el escritor de los Hebreos está haciendo referencia precisamente con este nombre a Jesús, demostrando su humanidad. Y dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto que Dios ha hecho por Cristo con nosotros es mucho más excelente que el antiguo pacto hecho con Aarón, hecho con la nación de Israel. Moisés era el que estaba encargado de hacer todo esto, la ley mosaica, pero ahora dice que este pacto lo hizo Dios mismo. Y Jesús es fiador precisamente de este mejor pacto. Dios designó a su Hijo, no solo para ser el fiador que representa al hombre ante Dios. Jesús es, además, el fiador del creyente
en cuanto a todo lo que Dios ha prometido, y todo lo que Dios ha prometido será cumplido. Es decir, ninguna de las promesas que Dios nos ha hecho puede ser nunca quebrantada, ya que Jesús nos da la seguridad de su perfección, de que su perfección será nuestra perfección. Tal como, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3:21, dice que nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo glorioso. También en Juan capítulo 14, versículo 3, la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que Él se adelantaría, iría a preparar un lugar para nosotros. Esto es ser un fiador. ¿Qué implicaciones entonces tiene para nosotros que el Señor constituyó a nuestro Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec? Es que lo hizo a Jesús fiador de un mejor pacto. La garantía de la vida eterna, el sustento de cada día, todas las promesas que Él ha dado, las cumplirá porque están fundamentadas en un mejor pacto, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro fiador. Este pacto lo define como un mejor pacto más allá y rebasa y por encima del pacto mosaico, de la ley mosaica. ¿No es maravilloso poder entender la obra de nuestro Señor Jesucristo tan única y perfecta? Él es el fiador. Si tú has rentado alguna casa, entiendes muy bien este concepto de ser fiador. Tú te comprometes a pagar si la otra persona no paga, Él está dispuesto a pagar. Pues nuestro Señor Jesucristo pagó, Él estuvo dispuesto a pagar la deuda por nuestros pecados. ¿No es maravillosa la obra de nuestro Señor Jesucristo que ahora Él se presenta como el fiador? ¡Qué obra tan maravillosa! ¡Qué obra tan maravillosa! Continuemos, versículo 23 al 25, que dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, en el sacerdocio arónico no podían ser permanentes o perpetuo, porque esos hombres que eran terrenales morían. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio arónico tuvo una infinidad, o dice ahí, muchos sacerdotes, pero ninguno de ellos fue permanente. Fallecían y dejaban sus funciones sacerdotales. Tenían que cumplir un propósito y su compromiso, su función se cumplía y ellos morían y tenían que ser sustituidos o suplidos por otros a sumo sacerdote que venían descendientes de Aarón. Sin embargo, dice, mas haciendo referencia al orden sacerdotal otorgado a nuestro Señor Jesucristo según Melquisedec, por cuanto permanece para siempre. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Y lo que quiere decir aquí es perpetuo. Dice ahí, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar ¿cómo? ¿O por cuánto tiempo? Perpetuamente. Es decir, cuando emplea esa palabra, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable, quiere decir que es inviolable, no es susceptible a ser violado o infringido. ¿Me explico? Su orden, este orden sacerdotal, ese sacerdocio es inmutable, no puede ser quebrantado. Es decir, es permanente, dice allá en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación dada por nuestro Señor Jesucristo es perpetua. ¿Qué significa perpetua? ¿Qué significa salvar perpetuamente? Quiero decirles que desde siendo muy pequeño,
una de las cosas que más me impresionaban, bueno, eran muchas, pero una de las cosas que más me impresionaban es cuando llegué a visitar el cementerio, el panteón. Cuando mis padres me llevaron, a mí me gustaba mucho ir leyendo los epitafios. Allá en cada una de las tumbas iba leyendo. Bueno, había un sinfín, no leí todos, pero los que alcanzaba a leer, había una frase, ahora sí que con las letras chiquitas, en ese epitafio que decía a perpetuidad. Y yo me acercaba a mis padres y les preguntaba, ¿qué significa esto a perpetuidad? Y ellos me decían que los que estaban ahí sepultados, la familia que había sepultado ahí a su difunto, ese terreno les pertenecía. Tenían una escritura, tenían los derechos y podían ellos, cuando otra persona falleciera, ahí mismo depositar los restos del familiar. Y ahí entendí lo que era la perpetuidad, es decir, les pertenecía. Mientras que en las fosas comunes o en una fosa que no tenía perpetuidad, a un determinado tiempo esos restos eran sacados y trasladados a una fosa general. La salvación de nuestro Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nos salva perpetuamente. ¿No es maravillosa la seguridad que tenemos en nuestro Dios? Si nosotros nos hemos acercado a Dios y hemos creído en Él, nuestra salvación es perpetua. Nuestra salvación es perpetua y es algo maravillosa. Su obra es impresionante y única en la cruz. Pero mira cómo no solamente nos salva perpetuamente a los que se acercan a Dios, sino que fíjate, uno de los ministerios sacerdotales tan impresionantes de nuestro Señor Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo no murió, sino que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero mira el ministerio sacerdotal que Él emplea, que Él ejecuta, intercede por ellos, intercede por nosotros. Jesús siempre está orando por nosotros en el cielo. Nosotros anhelamos estar con Él. ¿Y no es maravilloso poder pensar en esta escena de nuestro Señor Jesucristo, en esa función sacerdotal que Él tenía de interceder, que intercede por nosotros? Intercede por nosotros ante el Padre. Pregunta, ¿qué implicaciones tiene para mí este pasaje y esta función sacerdotal realizada por nuestro Señor Jesucristo, que es la importancia de la intercesión? La implicación que tiene para nosotros es que debemos ser agradecidos porque Él está intercediendo por nosotros. Nuestro Salvador intercede por ti, intercede por mí. Él conoce nuestra necesidad, aunque a veces nosotros ni se la expresemos, Él está intercediendo. La seguridad que nosotros tenemos de que el Padre nos escucha porque Él intercede por nosotros y que un día estaremos con Él. Maravillosa la obra de Cristo, impresionante y profunda. Y yo creo que cada día vamos entendiendo más todas estas funciones, esta orden sacerdotal otorgada a nuestro Señor Jesucristo por su Padre. ¿No es maravilloso lo que Dios ha hecho? Sin duda, es impresionante. Versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Para esto me voy a permitir leer en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta, o es más claro el pasaje o un poco más fácil de digerirlo. Y dice: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es decir, ese es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Hermanos, este versículo es el clímax del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ocupa ese lugar de honor
a la diestra del Padre. Él reina, intercede, nos salva. Él hizo una obra perfecta y única. La orden sacerdotal arónica no tenía los atributos ni las características de la orden sacerdotal según el orden de Melquisedec. Era limitada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se presenta o se le otorga este título de sumo sacerdote, marca la diferencia del sacerdocio arónico, porque lo define como santo, que no tiene ni mancha de pecado, es decir, Jesucristo es santo, apartado para Dios, sin pecado, y fue apartado de los pecadores. Consecuencia de esto, entonces le ha dado un lugar de honor. Finalmente, hermanos, todo el mundo reconocerá a Jesús para la gloria del Padre, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la gente proclamará y dirá: Jesucristo es el Señor. Reconozcas o no, el mundo y las personas reconozcan o no, Jesucristo le fue otorgado este lugar de alto honor. Lo creas o no lo creas. Ese fue el título, ese fue el lugar otorgado por el Padre. Maravilloso. Ese es el mismo Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, que ocupa este lugar perfecto. Es el mismo que intercede por nosotros. Maravilloso. Versículo 27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes del orden sacerdotal de Aarón esos sumos sacerdotes tenían que ofrecer antes de entrar una vez al año al lugar santísimo para derramar o esparcir la sangre sobre el arca del testimonio, sobre el arca del pacto, para apaciguar la ira de Dios una vez al año. Tenían que ofrecer primero sacrificios por sus pecados, por los pecados que hubieran cometido, pero también por los pecados del pueblo. ¿Pero qué crees? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no ofreció sacrificio? Simple y sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo es santo, no tenía culpa, había sido apartado de los pecadores y le había sido otorgado ese lugar de alto honor. Un lugar, una posición que ningún sacerdote arónico había obtenido o tenía, porque eran hombres imperfectos. Pero nuestro Señor Jesucristo no ofreció sacrificio, sino que Él mismo ofreció su vida en sacrificio por ti y por mí. ¿No es maravillosa la obra de nuestro Señor Jesucristo? Es única y perfecta. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, y recuerdas el juramento, ¿quién fue el que lo hizo? Fue Dios el que hizo juramento, y dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mis hermanos, el Padre hizo el juramento. La ley queda obsoleta. Este es el pacto, ese pacto hecho por nuestro Dios, ese pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo con su sangre, es la obra perfecta de Él. No es necesario regresar a observar la ley sacrificial, la ley ceremonial. Tuvo un propósito. No podemos decir que no tuvo un propósito o que fue inútil. No, porque tuvo que cumplir un propósito, porque era una sombra de lo que había de venir. Y más adelante estaremos estudiando todo esto. Pero ahora, hermanos, nosotros hemos sido constituidos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, establecido sobre un mejor pacto. ¿Qué mejor pacto? ¿Qué mejor sacrificio que la obra de nuestro Señor Jesucristo?
Antes de la ley mosaica existía la orden sacerdotal según Melquisedec o de Melquisedec, y ese título fue otorgado nada menos y nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Toda esta doctrina o este estudio, esto que hemos hablado de su palabra, ¿qué vamos a hacer con estas verdades? Que la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué impacto tiene mi vida? ¿Cómo he de aplicar estos principios y estas enseñanzas, esta doctrina a mi vida y cómo vivirla? Primero, descansa en la obra de Cristo. No te alejes de la obra de Cristo. No dudes de la obra de Cristo. Muchas veces vamos pensando que ¿a poco nada más porque sí, por creer en Él, en su obra en la cruz? Él ya pagó. Y estamos fundamentados en un mejor pacto y no en la ley mosaica. La ley mosaica esclaviza. En Cristo tenemos libertad. Y va más allá porque fue hecha nada menos y nada más que por el Santo, por aquel que no cometió pecado, por aquel por el cual Dios juró que sería hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es un mejor pacto, es una obra única en la cruz. Confiemos en las promesas de nuestro Dios. Si Él te ha prometido vida eterna, pregunta, ¿Él la va a cumplir? Claro que la va a cumplir. Esa es la certeza que tenemos, esa es la seguridad que tenemos en Él. Confía en sus promesas. Hay tantas promesas en su palabra hechas directamente hacia nosotros que lo único que tenemos que hacer es de verdad creerlas y arraigarnos a ellas y ser fortalecidos en ellas. Valoremos la obra de nuestro Señor Jesucristo, tan perfecta y única. No tan perfecta, perfecta y única. No voltees atrás. No quieras regresar a tu pasado. ¿Cuántas veces piensa en aquellas cosas que tú estabas cargando, creyendo que haciendo todas estas cosas podías alcanzar la salvación? ¿Cuántas veces no nos sentimos a veces que teníamos un yugo sobre nosotros? Pero el yugo de nuestro Señor Jesucristo, Él lo cargó por nosotros. No necesitamos volver atrás. Y por último, su obra de intercesión de nuestro Señor, intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Quién intercede por ti? Sí, y nosotros como iglesia intercedemos los unos por los otros. Pero puedes pensar en ese gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese que murió por ti, por su amor, por la obediencia al Padre, ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Puedes imaginar a nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, gobernando, reinando, pero también intercediendo por ti y por mí? Maravillosa la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Debería provocar en nosotros solamente adoración a aquel que reina por los siglos de los siglos. Amados hermanos, este es nuestro Dios. Este es el Evangelio. Esto es lo que Dios nos ha preparado y nos está permitiendo contemplar a cada uno de nosotros su obra gloriosa. Que el Evangelio pueda ser esa realidad en nosotros, que podamos ser permeados por su palabra, por sus promesas, y que podamos reconocerle siempre, proclamarle, darle la gloria con nuestras acciones, con nuestra vida misma, y que podamos siempre reconocer su obra tan perfecta en la cruz. No volvamos atrás y disfrutemos de las bendiciones de la vida eterna. Y si Dios ha instituido este pacto, si el Señor fue el que juró, lo que a nosotros nos toca es creerlo y depositar nuestra fe en Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz,
tan clara, Señor, para poder entender la obra completa y única y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual tú le has otorgado un título no humano, sino un título divino, un título que tú le has dado y que nadie más ha podido ocupar y nadie podrá ocupar porque es perpetuo, es perfecto, esa orden sacerdotal según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sacerdote, Él es quien intercede por nosotros, es el que murió. Gracias por esa obra tan completa, por la vida eterna que tenemos en ti. Que podamos siempre valorarla, aquilatarla, abrazarla, creerla, vivirla, Señor. Y que en todo esto solamente podamos honrar y glorificar tu bendito nombre. Recibe tú siempre la honra y la gloria. Y gracias, gracias Jesús, por interceder por nosotros, Señor. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Y te pido, Señor, que tú sigas consolándonos y fortaleciéndonos, dando sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Y a los que estamos al frente de la iglesia, poder tomar las decisiones correctas que glorifiquen tu nombre, Señor. Y que como familia podamos permanecer unidos, sirviéndote a ti y reconociéndote siempre como nuestro Dios, a Jesús como nuestro Salvador. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amada iglesia, no te olvides de seguir compartiendo el Evangelio. Es lo que nos da vida, es lo que nos da esperanza. No desfallezcamos en nuestra fe. Que el Señor siga fortaleciendo y dándonos salud y protegiéndonos de todo mal. No olvidemos de estar orando por aquellos que se encuentran enfermos y también no nos quedemos con el mensaje, con el Evangelio que da vida y esperanza perpetuamente. Que el Señor les bendiga y estamos a la orden. Alguien que tenga alguna necesidad, ustedes saben que cuentan no solo con nuestras oraciones, sino por favor háganoslo saber. Estamos para servirles. Que tengan un excelente domingo y nos estaremos viendo muy pronto, si el Señor lo permite. Les amo y disfruten el resto de este día. Hasta luego.